hemos venido estudiando todas estas, digo yo, como facetas del amor de Dios, y este sería como el tercer tema acerca del amor de Dios. Y, y bueno, Dios puso en mi corazón que habláramos acerca de cómo se ve el amor de Él en medio del dolor y del sufrimiento. Em, yo yo voy a hablarlo por supuesto, desde mi realidad, y yo tendría que decir que yo no creo que haya sufrido. Por la gracia de Dios, yo creo que no he sufrido, yo no he perdido a mis padres, yo no he perdido a ningún familiar, digamos, directamente cercano de una manera, eh, por decirlo así, catastrófica. Yo no he tenido una pérdida en mi vida terrenal, en mi área laboral o física o económica. Yo reflexionaba mucho esta semana y yo decía, realmente yo tengo que darle gracias a Dios porque yo podría decir que no he sufrido una cosa terrible. Pero yo sí estoy seguro que si lo pensamos desde el día a día, en el día a día tenemos tristezas. Cada uno en su vida podrá decir, bueno, yo en mi vida siento que este es el peso, este es mi peso, este es mi situación difícil, este es mi sufrimiento, quizás no profundo, pero sí presente, una situación que me duele, una situación que toca mi corazón. Y yo quiero que hoy miremos varios pasajes que nos van a ayudar a, a poder entender un poco esto. Y lo primero que quiero decir es que el sufrimiento es una realidad humana. No hay persona en el mundo que no pueda, que diga, no he sufrido de ninguna manera, no todos hemos sufrido. eh, eh, es una condición propia del ser humano, de la vida en este planeta Tierra, y es el sufrimiento de alguna forma. Y no era el plan de Dios, no era el plan de Dios. Fíjense que en Génesis uno puede leer acerca de un jardín perfecto, una creación perfecta. Y fíjense cómo Dios dijo en el sexto día, y vio Dios que todo era bueno, no había realmente algo malo en la creación, pero fue el pecado que se introdujo a través de Adán y Eva que puso en esa situación caída. Hablamos de una creación caída por el pecado. Y yo quiero que recuerden cuando Dios busca a Adán en el huerto, y entonces Adán dice, sí, la esposa que me diste me dio de comer. La esposa Eva dice, sí, la serpiente me engañó. Y y entonces Dios manda unas maldiciones. Le dice al hombre: con trabajo, con el sudor de tu frente comerás, la tierra te producirá cardos y espinos. Y ahí, cuando mete Dios en esas maldiciones a la creación, allí somete a la creación a toda esa cantidad de consecuencias del pecado. Y en el hombre se introdujo la muerte. Y para que el cuerpo muera, por supuesto, viene el proceso que nosotros conocemos muy bien, que es el de envejecimiento. Y con eso lo que quiero decir es que todo en la vida está sometido al sufrimiento, al dolor, a la muerte, a la corrupción, al daño, a la degeneración producto del pecado. La enfermedad es producto del pecado. Dios no creó la enfermedad. Los cataclismos, los desastres naturales vienen producto de que la creación quedó sujeta al pecado que entró por Adán y Eva. Y yo quiero que empecemos rápidamente aquí a ver un ejemplo de de sufrimiento y de cómo Dios se mueve en el sufrimiento, porque a veces no tenemos clara la idea de por qué Dios, o de cuál es el rol de Dios en medio del sufrimiento. Y yo voy a compartir esta parte, y vamos a empezar a ver a Job. Por supuesto, teníamos que ver a Job. Si iba a hablar del sufrimiento, teníamos que empezar por Job.
Y yo quiero que leamos unas partes, una parte aquí al principio, y luego saquemos unas conclusiones, porque quiero que veamos otro ejemplo, otro personaje de la Biblia que también sufrió muchísimo y que de pronto podríamos identificarnos un poco más con ese eh, con ese segundo personaje. Pero aquí en Job hay unas enseñanzas muy profundas con las que yo quiero empezar. Entonces miren Job cómo dice. Dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable. Y hoy estoy usando una versión que es la nueva traducción viviente, que es un poquito más amigable para la lectura rápida. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Ese primer pasaje ya nos deja ver que Job era una persona básicamente perfecta, intachable, de absoluta integridad, tenía temor de Dios, se mantenía apartado del mal, era una persona realmente que agradaba a Dios con lo que hacía. Y entonces quiero rápidamente pasar al versículo 6 y miren lo que dice aquí. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la tierra. Esto lo está diciendo Dios. Lo está diciendo Dios de Job. Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Lo dijo ya en el versículo 1 y aquí Dios lo está reafirmando. O sea que esto es verdad. Y Satanás le responde al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Entonces Dios les dice, muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Y yo no sé qué está pasando por su mente ahora mismo, pero es probable que por su mente esté pasando, bueno, ¿qué es esto? Es una reunión de Satanás con Dios y eso, o sea, ¿esto qué quiere decir? ¿Esto qué significa? ¿Cómo que Dios se reúne con Satanás? Es una historia muy interesante, única en toda la Biblia. Job es un libro muy rico, muy profundo, muy especial, eh, y es un libro completamente diferente a todos. Pero yo quiero que saquemos de esta narración, de esa narración, lo que nosotros podemos aprender. Dios está en el cielo y el que se presenta ante Dios como quien se presenta ante un rey es Satanás. O sea que la autoridad aquí está clara. ¿Quién es el que tiene la autoridad? ¿Quién es el que tiene el dominio, el control, el poder? Es Dios. Satanás se presenta ante él y Dios le pide cuentas. ¿Qué estás haciendo? Y Satanás le entrega cuentas. Y le dice, no, pues yo he estado viendo la tierra. Y Dios trae a Job y le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Si has visto toda la tierra, seguramente has notado a alguien muy especial, a alguien perfecto delante de mí que se llama Job. Y aquí tenemos que entender que como ya conocemos la historia de Job y sabemos todo lo que Job sufrió, no quiero como adentrarme allí hoy en ese tema, porque seguramente conocemos un poco la historia, porque quiero concentrarme en el segundo personaje. Aquí podemos aprender, uno, que Dios está en control. Dios está en control tanto del sufrimiento, del dolor, como de Satanás. A veces pensamos que es que el diablo está en una lucha con Dios, a ver quién gana. No, 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 para nada. No, Dios está en control, Dios está en el cielo, Satanás se presenta, le rinde autoridad, le rinde poder, le da explicaciones. Y es Dios quien tiene el control de hasta dónde puede llegar y qué puede hacer. Eso pondría entonces
es probable que en alguno ponga la idea de que Dios es quien pone el sufrimiento o de Dios parte el dolor y el sufrimiento. Y tampoco es así. Fíjense que la idea del dolor y del sufrimiento no viene de Dios. Dios coloca allí lo que es Job, pero es el diablo, es Satanás, quien dice, quítale todo para que veas que Él no te va a buscar, Él no te va a adorar, Él no te va a respetar, Él no te va a honrar, Él no va a querer estar contigo si tú le quitas todo lo que le has dado. Entonces Dios no es el origen del dolor y del sufrimiento. Ah, Dios sí lo limita. Fíjense lo que le dice. Dios le dice, puedes probarlo. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño. Y voy a referirme al segundo capítulo de Job, en donde ya le quitó todo y Dios vuelve a decirle, mira mi siervo Job, le quitaste todo y sigue igual, me sigue honrando, me sigue buscando. Y entonces Satanás le dice, ah, eso es porque tú no lo tocaste a él. Claro, el límite que le puso Dios en la primera prueba fue, no le hagas ningún daño físico. Dios limita con un propósito el sufrimiento. Y allí hay amor, allí hay una voluntad expresa de Dios, allí hay cuidado, porque Dios limita el sufrimiento. O sea, podría ser peor, por decirlo de alguna manera. Podría ser peor, pero Dios lo limita. Y en la segunda prueba, Satanás le dice, déjame tocarlo, su parte física, para que veas cómo te va a deshonrar. Y entonces en la segunda parte, le quita la salud, le pone llagas en todo su cuerpo y Dios le limita el sufrimiento y dice, ok, enférmalo, pero no lo mates. O sea, siempre ahí está la percepción de que Dios está en control de toda la situación. O sea, en medio del sufrimiento más grande, Dios no ha perdido el control. No es que Satanás lo haya tenido, no es que el destino lo haya tenido, no es que las circunstancias se le hayan salido de las manos a Dios. Dios está en control aún de la peor situación que te puedas imaginar. Y aquí viene una cosa que nos pone a pensar. Miren lo que dice Satanás. Satanás le dice a Dios, claro, Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa, de sus propiedades. Tú has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y la idea que está vendiendo aquí Satanás es buscamos a Dios por lo que nos da. Y mi pregunta es, ¿esto es real? ¿Esto es cierto? Nosotros buscamos a Dios por las dádivas y no por lo que Él es. Y por eso es que es tan trascendental, tan crucial para nuestra vida cristiana conocer a Dios, quién es Dios, sus atributos, porque si no estaríamos buscando solo lo que nos da. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está el significado de mi vida? El significado de mi vida, el sentido de mi vida, el centro de mi vida, ¿está en las cosas que tengo o en las personas que están alrededor mío? Porque todo eso lo voy a perder, igual que Job, en algún momento lo voy a perder. En algún momento van a tambalear. Y entonces si yo pierdo esas cosas en las cuales yo he puesto el significado de mi vida, voy a perder mi vida. Pero lo único que no voy a perder es a Dios. A Dios nunca la voy a perder. Entonces empezamos a entender que sufrir finalmente es perder algo. Sufrir es perder algo. Sufrir es perder algo emocional. Sufrir es perder algo físico. Sufrir es perder algo, por ejemplo, como la posición social, por el dinero. Sufrir es perder a una persona. Sufrir es perder un beneficio. Y si ese algo, si eso que pierdo le daba sentido y significado a mi vida, yo perderé mi vida allí con eso. Y esto es tan real, tan cierto, que el mismo Jesús habló de esto. Fíjense en Juan, en el capítulo 16,
que vamos a volver allí más adelante para ver algo en en ese contexto. Miren Juan 16:33, miren lo que dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo, ¿en donde estamos? En el mundo, en el planeta Tierra, claro. En el mundo tendréis aflicción, tendrás dolor. En el mundo tendrás sufrimiento, en el mundo tendrás pruebas, en el mundo tendrás dolor, tristeza, en el mundo tendrás sinsabores. Esto no es algo ajeno a la realidad y no es verdad que Jesús vino a prometernos únicamente bendiciones, únicamente éxito, únicamente alegrías. No, Jesús vino a decirnos, en el mundo tendrás aflicción. Y entonces, ahora, viendo todo esto, yo quiero que pasemos de una manera quizás rápida por la vida de una persona. Y la vida de esa persona es el rey David. El rey David es una de esas personas, de esos personajes fantásticos de la Biblia, espectaculares, eh, que tuvieron tanto impacto. Y el rey David, yo quiero irles contando un poco aspectos puntuales de su vida y que luego miremos las lecciones de eso que él vivió. Primero, David es buscado por Samuel luego de que Saúl definitivamente no tiene un corazón que agrade a Dios, y entonces Dios le dice a Samuel, Samuel, busca en la familia de Isaí, busca a un hijo porque él va a ser el rey sobre mi pueblo. Y entonces allí en el capítulo 16 de Samuel, en el versículo 11, nosotros vemos es- esta primera foto de David. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Voy a pasarme rápidamente aquí en la traducción viviente, que siempre es un poquito más eh, eh, agradable a la lectura rápida. Entonces mandó a llamarlo de inmediato y no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. En el versículo 12, entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos, y el Señor le dijo a Samuel, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Esta es la primera foto de David. David es ungido como rey. David en este momento tenía 15 años. 15 años. El rey era Saúl. Y David ya tuvo una promesa y un evento público ahí delante de su familia en donde él era apartado, ungido, tomado, diciendo, él va a ser el futuro rey. Cuando David no sea rey, él va a ser el rey. Había una promesa, era casi como una, podríamos decir algo como una promesa de compraventa. Ya tengo firme el negocio, yo voy a ser el rey. Eso es una realidad. Luego lo que ocurre más adelante es que David en el versículo 14, a ver, perdón, en el versículo 21, sí, voy a pasar aquí al 21, dice, así que David llegó a donde estaba Saúl y se quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición: por favor, permite que David quede a mi servicio porque me simpatiza mucho. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu se iba. Fíjense que hace el Señor, lo saca de ser el pastor de ovejas, de cabras, y lo lleva a servir a Saúl. Y lo lleva a servir a Saúl. O sea que lo unge, lo lleva a servir, y luego viene
esta historia ampliamente conocida que es David y Goliat. David y Goliat es una historia ampliamente conocida y que nosotros sabemos cómo terminó. Y lo que ahí David está demostrando es confianza en Dios y celo por el nombre de Dios. Pero ¿qué le pasa luego de esto? Pasa que Saúl empieza a tener celos de David. Fíjense cómo estoy pasando como capítulo por capítulo del libro de Primera de Samuel, del primer libro, del primero de Samuel. Y me pareció muy especial del Señor. Les quiero contar que en general yo me acostumbraba a hacer mi devocional leyendo la Biblia en orden. Hay un par de formas en la familia de Cruzada, de ICT. Nos dan incluso un orden para leer libros del Antiguo Testamento, Salmos, Proverbios y uno del Nuevo Testamento. Está muy bien. Hay personas que se acomodan muy bien allí. Y yo llevo ya un par de años. Cogiéndole, como digo yo, el sabor a leer la Biblia en orden, a leerme los libros como están organizados en nuestro canon. Y, y el mes pasado me leí primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Así que fue muy especial como luego de que yo estoy pensando acerca del sufrimiento, el Señor me muestra, me sugiere a mi mente, por supuesto, que David es un personaje que acabo de leer, que acabo de leer su historia en mi devocional, lo acabo de mirar, de revisar y que nos puede enseñar muchísimo. Entonces, David lo sacan de detrás de las ovejas. David estaba ya tranquilo. El Señor lo fue a buscar, lo sacó, y ahí recuerden lo que hablamos la semana pasada, como el hijo pródigo, el papá lo estaba buscando. Dios fue a buscar a David, lo sacó de allá, lo puso en la corte del rey y luego empieza el problema. Saúl empieza a tener celos de David. Saúl empieza a tener celos de que la gente empezó a decir, Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Y entonces Saúl tiene celos y dice, pero si yo soy el rey. Y entonces David no presta atención a eso, sigue sirviendo allí. Y ahí en el 18, em, en el versículo 8, sí, en el versículo 8, miren lo que ocurre. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. Le dan crédito a David por 10.000 y a mí solamente por 1.000. Solo falta que lo hagan su rey. Esos eran los celos de Saúl. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. ¿Qué hizo David para merecer eso? Nada. Absolutamente nada. Como quien dice, me gané a esta persona de gratis, me la gané de gratis. Y lo que ocurre de ahí en adelante, familia, es esto. Saúl intenta matar a David varias veces. Le lanza, hay que decir que Saúl estaba tomado por un espíritu que lo atormentaba, espíritu enviado por Dios, así lo dice literal Primera de Samuel. En un espíritu atormentador de parte de Dios, y Saúl intentaba matar a David, le tiraba la lanza, empezó a perseguirlo, y David le tocaba el arpa. Fíjense ese contraste tan tremendo. Saúl intentando matar a David, David le tocaba el arpa para que el espíritu no lo atormentara. Y lo que ocurre después es que en el capítulo 21, ya David tiene que huir. Jonatán se hace muy amigo de David y David huye de Saúl. Le toca irse, le toca irse. Y aquí empieza el sufrimiento. ¿A dónde se va? Se va al desierto a buscar a ver dónde había casa. No podía volver a casa de sus padres porque Saúl lo iba a buscar allá, porque Saúl empezó a perseguirlo. Tuvo que esconderse en el desierto, esconderse en otros pueblos. Incluso se escondió en el pueblo de los filisteos, un pueblo enemigo. Se fue hasta allá. ¿Sí? David se pasa básicamente el resto del libro de primer libro de Samuel huyendo en el desierto, en situaciones tan difíciles. Hubo un momento en que se quedó sin comida y tenían tanta hambre que tuvieron que por allá en una ciudad pedirle a un sacerdote que les diera el pan que estaba dentro del santuario porque se estaban muriendo de hambre. Y lo más interesante y que quiero rescatar aquí es que aquí en el capítulo 24, David
tiene enfrente a Saúl y en el 26 también, y David perdona 2 veces la vida de Saúl. O sea, te está persiguiendo injustamente, te está persiguiendo el rey con todo el poder del rey. Y tú tienes 2 oportunidades fantásticas. Primero en una cueva, Saúl entra a la cueva, David está escondido en la cueva, Saúl entra a la cueva a hacer sus necesidades. No hay momento más vulnerable de una persona que no se puede defender de ninguna forma, está haciendo una necesidad fisiológica y David lo que hace es cortar un borde del manto de Saúl y luego la Biblia dice que se arrepiente y dice, yo no puedo hacerle nada al ungido de Dios. Y entonces va y le dice a Saúl, Saúl, mira, te tuve y te corté un pedazo del manto, pero no te maté, porque yo no te quiero matar, Saúl, porque yo no quiero pagarte con la misma moneda. Luego lo vuelve a encontrar aquí en el capítulo 26 y lo va al campamento, lo encuentra dormido y el siervo de David le dice, déjame que lo mate. Y David dice, no, no lo mates porque él es el ungido de Jehová y nadie quedará impune, inocente, si mata, si toca al ungido de Jehová. Y a mí me parece increíble. Esto, por supuesto, podríamos sacar muchas más enseñanzas de aquí. Pero para que nos llevemos en la mente, miren, no ejerce justicia por su propia mano. Y es que el sufrimiento, el dolor que alguien te puede hacer, no te da permiso, no te da permiso para tú hacer algo que no le agrada al Señor. El sufrimiento no te permite, no te da permiso, no te da licencia para pecar. Y eso tiene que estar clarísimo. Es que yo he sufrido tanto que yo debería al menos disfrutarme esto. No, el sufrimiento no te da licencia para pecar. Tú puedes disfrutar todo lo que quieras delante del Señor, siéndole fiel a Él, pero no pecando. Y esto es lo que demuestra aquí David en esa actitud. Uno a veces en medio del sufrimiento quiere aprovechar oportunidades. Eso es como cuando no tienes dinero y te ofrecen un negocio o te ofrecen un trabajo y te ponen a hacer algo ilegal. Y es que yo tengo una necesidad, Señor. Yo estoy sufriendo, no tengo con qué comer y en este trabajo me están proponiendo algo ilegal. Entonces tú podrías decir, bueno, el Señor lo puso, esto es una oportunidad, la voy a aprovechar. ¿Sí? Pero David aquí, 2 oportunidades, no las aprovechó porque no era lo correcto, no era la voluntad de Dios. Estaba claro que él no tenía ningún derecho para quebrantar la ley de Dios y tocar al rey. Entonces, eso también muestra la clara visión de autoridad que tenía David. Ahora, muere Saúl, coronan a David, empiezan las victorias, empieza a ganar todas las guerras que pelea David. David es un gran general y establece a Jerusalén como su capital. Y hay varias cosas que yo quiero mostrarles en cuanto a David. Uno, David fue llamado a sufrir. O sea, a veces miramos el bosque desde adentro, entonces vemos los árboles aquí, pero cuando miramos el bosque desde afuera, miren lo que hizo el Señor con David. Lo sacó de detrás de las ovejas y ¿a qué lo llamó? A sufrir. Lo llamó a ser perseguido, lo llamó a tener que irse al desierto, lo llamó a tener que vivir situaciones difíciles, lo llamó a pasar hambre, a pasar frío, a no tener dónde dormir, lo llamó a apartarse de su familia, lo separó de sus papás, lo separó de sus hermanos, lo separó de todo. El rey lo mandó a traer de su casa y el Señor lo que hizo con David fue ponerlo a sufrir. Y a veces pensamos que la vida cristiana es llamarnos a vivir simplemente en alegría, felicidad y amor. Familia, eso no es. Es que nunca ha sido así. Y por eso David lo está mostrando. No tampoco voy a caer en el fatalismo. No es que Dios nos llamó solamente a sufrir. Por favor, claro que no, tampoco. Pero lo que no podemos tener es una imagen, una visión viciada, equivocada de qué esperar de la vida cristiana. Nosotros sí, a David, al gran rey, al hombre conforme al corazón de Dios, lo llamó a sufrir. Créame que nosotros vamos a sufrir. Créame que sí.
Y lo digo con la convicción, como les decía al principio, yo siento que realmente el Señor ha sido demasiado bueno y yo no he sufrido. Pero supóngase que mi vida pase de manera perfecta, maravillosa vida que he podido imaginar para mí. Yo voy a envejecer, me voy a enfermar y voy a sufrir por mi enfermedad en algún punto de la vida hasta que muera. Entonces aquí no se trata de si vamos a sufrir, aquí se trata de cuándo vamos a sufrir. Y por eso aprender lo que Dios, lo que Dios nos brinda en medio del sufrimiento es tan importante, porque lo vamos a padecer, querramos o no, igual que David. El sufrimiento de David físico, emocional, no tuvo una justa causa, pero sí tuvo un propósito. Y esto es lo que quiero que veamos. Primero, el primer propósito de David fue conocer a Dios en medio del dolor. Y esto es algo muy profundo. Esto es algo muy profundo. Miren que conoció a Dios en medio del dolor y pudo conocer a un Dios que, que da provisión, porque no tenía nada. Pudo conocer a un Dios que da gracia porque lo querían matar. Pudo conocer a un Dios que lo protegió porque estando en el desierto no tuvo ningún daño a su cuerpo, a su vida. Tuvo un Dios que lo guió. Cada vez que David tenía que tomar una decisión, entonces se arrodillaba, lloraba y preguntaba a Dios, ¿iré a este pueblo? ¿No iré a este pueblo? ¿Me esconderé en este pueblo? ¿No me esconderé en este pueblo? Y Dios pudo ver, David pudo ver su amor. Y yo aquí tengo una pregunta, porque a veces pensamos equivocadamente, y esto es una pregunta que yo me hice a mí mismo, ¿de qué otra forma podríamos experimentar y ver el poder de Dios, el amor de Dios, sino en momentos de necesidad? Si tu vida es perfecta, fantástica, no pasa absolutamente nada duro, fuerte, difícil en tu vida, ¿cómo vas a saber que Dios sí tiene la capacidad de proveerte cuando tú no tienes nada, si no es quedándote sin nada? ¿Cómo vas tú a sentir el amor de Dios si no es cuando sientes que todos te han abandonado? ¿Cómo vas tú a ver el cuidado de Dios si no cuando estás sin ningún tipo de protección? Y no sé si me estoy aquí haciendo entender, y yo espero poder transmitirles esta idea, porque es que el Señor permite con este propósito los sufrimientos, no porque lo merezcas. Aquí no estamos hablando de la justicia del merecimiento, porque eventualmente desde la visión humana, David no se merecía ese sufrimiento, pero David no conocía a Dios a menos que tuviera este sufrimiento y entonces viera actuar a Dios. Y lo llevó a Job. Cuando uno mira al final de Job, ¿qué dice Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es como quien dice, wow, yo no me hubiera podido imaginar tu poder y tu amor, Señor, si no hubiera pasado por esta situación difícil. Cuando se acaban nuestras opciones humanas y no tenemos el control, vemos el brazo de Dios, real y tangible. Esa es la primera lección. Conocer a Dios en medio del dolor. Dos, formar nuestro carácter y probar nuestra fe. Probando nuestra fe maduramos, viendo a Dios actuar maduramos. Cuando tenemos una dificultad, entonces crecemos en fe al ver a Dios actuar. Es que yo estaba en una situación imposible y yo pensé que todo estaba perdido y Dios actuó. Y cuando yo vi a Dios actuar, mi fe creció. Y entonces, esto de probar nuestra fe y formar el carácter tiene todo que ver con las disciplinas espirituales. Dígame usted qué hacía David en el desierto. Orar, orar, alabar, dar gracias, orar, orar. Y adivine en dónde se escribieron los salmos. Los salmos se escribieron allí, en medio del sufrimiento. Miren qué espectacular esto. Ustedes tienen, bueno, nosotros todos tenemos en este tiempo los salmos de David, producto
producto de que David sufrió y entonces empezó a escribir. Miren esto, acerca de cuando los filisteos lo capturaron en Gat. Díganme si no estaba sufriendo David. David estaba sufriendo. Miren lo que dice: oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa, mis enemigos me atacan, los que me calumnian no dejan de acosarme, y muchos me atacan, pero cuando tengo miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido, en Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Fíjense cómo David empieza a elaborar la presencia de Dios. Tú estás conmigo, Señor, y yo confío en ti, aún en medio del sufrimiento. ¿Qué temor voy a tener? ¿Por qué tendría miedo si ellos son solo unos mortales y tú eres el Dios Todopoderoso? Fíjense cómo la alabanza y la meditación en quién es Dios es en lo que te da fuerzas y capacidades para poder salir adelante en los momentos difíciles, ¿sí? Miren qué dice el versículo 8: tú llevas la cuenta de todas mis angustias. O sea, Dios lleva la cuenta. No es que Dios esté disfrutando que suframos. Dios no está en el cielo disfrutando nuestro sufrimiento. Tampoco está indiferente a nuestro sufrimiento. Dios lleva la cuenta y Él ha juntado todas nuestras lágrimas en un frasco. Qué espectacular. O sea, está viendo la profundidad de Dios allí. Estás viendo lo que hace Dios. O sea, Dios tiene el control del sufrimiento en tu vida, lo hace con un propósito, quiere que tú te acerques para que lo conozcas en medio del sufrimiento. Y David dice: tú cuentas mis angustias. Cada vez que yo lloro, Señor, cada vez que yo me siento que me voy a morir, cada vez que yo sufro, tú llevas la cuenta, tú sabes cuánto he sufrido, tú sabes qué tan profundo me ha pegado. Y no solo eso, sino que cada lágrima que ha corrido por mi cara, tú la has guardado en un frasco. Es como decir: Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti en medio del dolor profundo. Tú has registrado cada lágrima en tu libro. Esto es realmente espectacular. Miren el 57, cuando David huyó de Saúl. Esto es impresionante. Ten misericordia de mí, en ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas. Clamo al Dios Altísimo, a Dios, quien cumplirá su propósito para mí. Aquí está, cumplirá su propósito. ¿Por qué? ¿Por qué estoy sufriendo? Solo Dios sabe el por qué. Pero ¿para qué estoy sufriendo? Para cumplir el propósito de Dios en mí. Dios tiene un propósito en cada sufrimiento. Mira que dice: Él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen. ¿Quién manda ayuda sino el que ama? ¿Quién manda ayuda sino el que cuida? Y mira lo que dice acá: mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. El amor de Dios está en medio del sufrimiento. El amor de Dios está en medio del dolor. Tú estás sufriendo, tienes dolor, tienes tristeza, estás pasando por una situación supremamente difícil, imposible, crees que no vas a poder sobrevivir, no estás solo. Dios está allí contando la angustia. Dios está allí cumpliendo su propósito. Dios está allí mandando ayuda del cielo. Dios está allí con su amor inagotable y su fidelidad. Y eso realmente es importante. Cuando uno lee los salmos, te das cuenta que David se permitió sufrir. Y eso es otra cosa. Necesitamos permitirnos sufrir. Es decir, necesitamos permitirnos sentir tristeza, sentir ira, sentir dolor. David escribió unos salmos que te ayudan a tú poder interiorizar esas emociones y manejarlas. Pero cuando tú miras los salmos, la última parte de los salmos, de la gran mayoría, terminan en alabanza. Mira que dice este: mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Mi corazón tiene confianza, con razón puedo cantar tus alabanzas. Con razón puedo cantarte. Yo estoy sufriendo, me están persiguiendo, Saúl me quiere matar. Yo no he hecho nada para merecerlo, pero yo puedo confiar en ti y entonces puedo alabarte aún en medio del sufrimiento. Eso es increíble. Entonces Dios nos permite el sufrimiento para conocerle, para probar nuestra fe y formar nuestro carácter, para hacernos más cercanos a Él, más santos, más devotos.
Y el tercero es que nosotros podemos consolar a otros. Y es que el sufrimiento nuestro alimenta la consolación para otras personas. Y miren este pasaje de 2 de Corintios capítulo 1. Miren, es increíble. Vamos a leerlo. Miren lo que dice. Toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo nuestro consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, entonces podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Y cómo nos consuela el Señor? Estando cerca de Él. Tú tienes un problema y tú quieres que un amigo tuyo te consuele. ¿Tú qué haces? Tú lo llamas, lo buscas, vas a su casa o le dices, ven porque no quiero ni salir de mi cuarto y llega a ti. Eso es lo que hace el Señor, te busca. Eso fue lo que hizo con David. El Señor nos busca. Y entonces miren lo que dice, cuando otros pasen por dificultades podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. O sea, que el consuelo viene a través de Jesús. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Esto lo está diciendo Pablo y lo está diciendo Pablo más o menos 1000 años después de que David tuviera que sufrir todo esto. Ahora les quiero decir otra cosa. David a los 15 años lo sacó Dios de detrás de las ovejas y fue hasta 15 a 18 años después que fue rey. O sea, Dios lo unge y hasta 15 a 18 años después fue rey. O sea que él tenía que ser formado en esos años para poder ser un rey conforme al corazón de Dios. Y adivine cuál fue la estrategia número uno de Dios para formarlo y prepararlo para ser rey. Sufrir, ser perseguido. ¿Y qué pasó? Hasta ahora hemos visto el sufrimiento aparentemente sin justa causa. Y digo aparentemente porque podríamos analizarlo desde muchos puntos de vista, pero digamos en general sin justa causa. David no había hecho nada para merecer los celos de Saúl y que lo persiguieran. Pero todos recordarán muy bien a David y Betsabé, el pecado yo creo que más conocido, más público de la historia de la humanidad, y es que David ve a Betsabé bañándose, la desea, la trae, está con ella, se embaraza y después David intenta matar a su esposo, no lo logra las primeras, primero intenta cubrir el pecado, ¿no? Ves y acuéstate con tu esposa para que el hijo sea tuyo, pero, pero no lo logra, entonces lo manda al frente de batalla y lo mata. Y esa ha sido la caída moral más profunda de David. Y, ¿Y qué pasa cuando uno no sufre sin justa causa aparentemente, sin buscártelo, sino que sufres por tu pecado? Ese es un sufrimiento muy frecuente y son las consecuencias del pecado. Yo qué te puedo decir? Lo que dice la Biblia, si tú lees el Salmo 51, es increíble, es increíble. Y les digo que a veces uno se queda como sin herramientas para orar y tomar los salmos, coger tu Biblia y tomar los salmos y tomar versículo por versículo y leerlo y luego orar conforme a ese versículo es impresionante. Y fíjense lo que ha ocurrido, que David, para mirar lo del consuela a otros por tu sufrimiento, David sufrió, escribió los salmos. ¿Y a quién consuelan los salmos? A nosotros hoy. O sea, el sufrimiento que Dios te permite vivir funciona para que tú consueles a otros, incluso en el caso de David, miles de años después. Entonces, mira lo que pasa cuando tú sufres por el pecado. Necesariamente debes volverte en arrepentimiento.
Si tu sufrimiento hoy es por el pecado, entonces debes tomar el Salmo 51, leerlo, orarlo, pedir perdón, aceptarlo, aceptar las consecuencias y seguir adelante. Si tú sufres por tu pecado, ora, arrepiéntete y asume las consecuencias. No tienes otra cosa. La consecuencia de David, Dios perdonó su pecado, pero la consecuencia de David fue la enfermedad de su hijo y luego la muerte de su hijo. Pero fíjate lo que hizo el Señor. Betsabé es la mamá de Salomón. Salomón fue el rey que continuó con el reinado de David. Y Salomón fue el hombre más sabio que haya existido. Escribió Eclesiastés, escribió Cantar de los Cantares, escribió Proverbios. Y luego de Salomón viene el linaje de Jesús. Entonces, Salomón vino de Betsabé. Dios tiene todo el poder de convertir ese pecado en bendición. Y a veces nosotros vemos que del sufrimiento por el pecado salen cosas supremamente buenas, supremamente buenas. Entonces, podría decirles realmente desde, desde mi propia experiencia con el Señor y mi propia vida, que los momentos en los que más he conocido al Señor, más profundamente me he vuelto, me he volcado a su palabra, a leer, a conocerlo, a entenderlo, ha sido en los momentos que más he sufrido por mi pecado. Cuando yo he caído delante del Señor, le he fallado, eh, yo me he podido volver en arrepentimiento y por las consecuencias del pecado que me duelen, que sufro, entonces yo puedo levantarme y encontrar la bendición y el propósito de Dios en medio de esa situación. Vamos a terminar, familia, con un último pasaje y yo quiero con dos últimos pasajes, si me permiten. Dos últimos pasajes, porque el mayor ejemplo, el mayor ejemplo de sufrimiento definitivamente fue Jesús. O sea, podemos hablar del sufrimiento de David, podemos hablar del sufrimiento de Job, de quien quiera, pero nadie sufrió tanto como Jesús. Y Jesús estaba en el cielo y voluntariamente bajó a sufrir. 12 discípulos que no lo entendieron, 12 discípulos que lo abandonaron, tuvo que ir a la cruz, sufrir, callado, sin decir nada, morir en una cruz por ti, por mí, sin merecerlo. Ese sí fue un sufrimiento injustificado. Eso sí fue una injusticia. Y miren, justo antes de ir a la cruz, justo antes de sufrir el momento más duro de su vida, que fue la cruz, porque allí tendría que cargar con el pecado de nosotros. Miren lo que dice Jesús, estando en el aposento alto, miren lo que dice. Que gocen, miren esta parte aquí, que gocen de una unidad tan perfecta, está orando Jesús. Juan 17 es la última oración de Jesús antes de ir a la cruz. Dice que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Perdón, y estamos viendo es lo que Jesús tiene en su mente y en su corazón justo antes de ir a la cruz. ¿Y qué es lo que tiene en su corazón Jesús? El amor del Padre. Si hay una cosa que yo quiero que se les olvide el resto de lo que hoy les he podido compartir, pero que no se les puede olvidar, es que Dios, en medio del dolor y el sufrimiento más agudo, te ama. Jesús, su Hijo, Cristo, Dios hecho hombre, justo antes de ir a su prueba más dura, lo que le dijo a los discípulos es, sepan que Dios los ama tanto como me ama a mí. Y si Dios amó tanto a Jesús y permitió que fuese a una cruz, y a nosotros nos ama igual, ¿no creen ustedes que Dios va a permitir algún tipo de sufrimiento para que nosotros seamos mejores, perfectos delante de Dios, para que le conozcamos a profundidad? Entonces, no se trata de evitar todo el sufrimiento, no se trata ahora de ir corriendo a buscar el sufrimiento, pero se trata de que tengamos la visión correcta del sufrimiento. Si tú sufres, si hay algún sufrimiento en tu vida, definitivamente tiene un propósito gigantesco.
gigantesco y tú necesitas ir al Señor a encontrarle sentido a tu sufrimiento. Yo quiero terminar leyéndoles acerca del sufrimiento de Jesús. Y lo va a leer de Isaías 53 rápidamente. Mi siervo creció en la presencia del Señor. Aquí están hablando de Jesús. Todo esto que hablan aquí es Jesús. Y lo está hablando Isaías. Sí, muchos, cientos de años antes de que viniera Jesús. Dice, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero no, él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados. Todos nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo, jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte, escuchen esto familia, formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. ¿Qué es esto? Están leyendo esto conmigo. Estamos hablando del sufrimiento y estamos hablando de que Dios tiene el control, de que Dios tiene el poder para limitar el sufrimiento y que tiene un propósito. Y miren lo que dice Isaías, le está diciendo a Jesús, formaba parte del buen plan de Dios aplastarlo y causarle dolor. ¿Y por qué razón? Por amor a nosotros. Porque si Jesús no hubiese muerto, no hubiese sido aplastado y no se le hubiese causado ese dolor en la cruz, tu pecado y mi pecado no estaría perdonado, no estaría pagado. Y tú y yo no pudiéramos en medio de sufrimiento acercarnos a nuestro Padre. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Esos descendientes somos tú y yo. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Es un tema increíble el tema del sufrimiento. Podría decir que interminable, pero yo confío en que el Señor hoy haya podido dejar algunas ideas claras en su mente, que el Señor hoy haya podido dejar unas ideas claras en su corazón. Mientras sufrimos no estamos solos. Mientras sufrimos el amor de Dios no se ha apartado. Mientras sufrimos la mirada de Dios no está en otro lugar. Él cuenta nuestras angustias. Él cuenta cada gota derramada de dolor, cada lágrima. Él está allí, manda ángeles para nosotros. Él limita el sufrimiento. Y todo ese sufrimiento que nosotros pudimos haber experimentado por nunca poder acceder al Padre, todo eso cayó sobre Jesús en la cruz. Él sí fue varón de dolores, hombre que conoció el dolor a profundidad, Cristo. Así que te invito a que oremos en esta mañana y podamos darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque entendemos que el sufrimiento es algo que necesariamente debemos pasar. El sufrimiento es algo que debemos experimentar. No, Señor, porque tú eras perfecto,
no porque tú nos quieras ver sufrimiento, es algo que tenemos que experimentar. La sencilla razón, Señor, de que es tu plan perfecto para nosotros. Es tu plan para formarnos, para que te conozcamos. ¿De qué forma yo vería tu provisión si no cuando estoy sin nada, Señor? ¿De qué forma yo podría ver tu grandeza si no cuando yo estoy tan pequeño, tan humillado, tan apocado, Señor? Porque entonces en ese momento tú te levantas grande y poderoso. Te levantas por mí, Señor. Peleas por mí, provees para mí, me cuidas, me abrazas, me cargas. Oh, Señor, gracias. Gracias porque en medio del sufrimiento yo puedo conocerte. En medio del sufrimiento yo puedo recordar y estar seguro conforme a tu palabra, Señor, que tú no te has desentendido de mí, que tú no te has olvidado de mí, que tú no te has apartado de mí, que tú cuentas mis lágrimas. Es más que estás a mi lado, es mucho más que estar a mi lado. Es que tú cuentas mis lágrimas, es que tú cuentas mi sufrimiento, es que tú sabes, Señor, todo lo que he pasado. Y tú, Jesús, entonces puedes venir a mí y me puedes decir, sí, yo sé que es sentirte abandonado, yo sé que es sentirte tirado, yo sé que es sentirte no amado, yo sé, Jesús, tú tienes la capacidad de hacerlo, porque tú eres el varón de dolores, porque tú experimentaste el mayor dolor. En la cruz, Jesús, tú fuiste abandonado por el Padre, porque el Padre no puede estar donde está el pecado. Y tú llevabas el pecado de toda la humanidad allí en la cruz. Por eso fue que gritaste, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesús fue desamparado en la cruz para que yo en mi sufrimiento no fuese desamparado. Jesús fue humillado en la cruz para que yo hoy pueda recibir la adopción como hijo y no ser humillado. Jesús en la cruz tomó vinagre cuando tuvo sed para que yo hoy pueda beber del agua de Jesús, del agua de vida, del manantial de vida. Oh Señor, ayúdame a vivir mi sufrimiento conforme a tu voluntad. Conforme a David, Señor, que nos muestra cómo en medio del sufrimiento produjo salmos, cánticos, alabanza, gratitud, Señor. Permíteme ser un hombre, una mujer, un hijo, una hija tuya, conforme a tu corazón. Y que yo pueda, Señor, incluso en medio del desierto, tener un manantial de vida eterna en mi corazón. Por eso quiero que tú, Jesús, seas mi Señor. Quiero que tú, Jesús, seas mi Salvador. Porque solo en ti tendremos real redención. Solo en ti tendremos real misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por lo que nos enseñas, Señor, a través de tu palabra. Qué profunda es tu palabra, Señor. Permítenos todos los días venir a ti para conocerte, para aprender de ti. Porque en ti está, Señor, la vida eterna, en ti está la riqueza para vivir esta vida tan dura, Señor, pero para vivirla protegidos, resguardados, cobijados por ti, mi Dios. Bendito sea, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.